¿Cómo les va? Empecemos la 10ª clase de homilética. Estamos aprendiendo sobre la preparación del sermón. De los 7 pasos de la predicación del sermón, estamos viendo el número 6 sobre la estructura del sermón. Cuando hablamos de la estructura del sermón, podemos ver 4 cosas. Primero, la división de los puntos principales, luego la introducción del sermón. Después aprenderemos sobre la conclusión y finalmente veremos sobre la redacción del título del sermón. Ahora, en primer lugar, hablaremos sobre la división de los puntos principales. Cuando el predicador divide los puntos principales, primero, ¿con qué actitud lo tiene que hacer? Veamos sobre este punto. No es bueno determinar el tema y dividir los puntos principales antes de que el predicador haya investigado suficientemente el texto bíblico. El predicador tiene que realizar fielmente el análisis y exégesis total del texto bíblico. Debemos discernir primero cuál es la voluntad que el Espíritu Santo quiere comunicar al pueblo de Dios por medio de ese texto bíblico. Antes que el predicador entienda claramente el tema único de todo el pasaje bíblico, no es recomendable que divida los puntos principales. Digo esto para que primero el texto bíblico esté afirmado en el corazón del predicador. Cuando el texto bíblico queda afirmado claramente en el corazón del predicador, el sermón podrá manifestar bien la palabra de la Biblia. No es correcto que el predicador quiera hablar sus pensamientos o voluntad anteponiéndose al texto bíblico. Ya aprendimos sobre la importancia del sermón expositivo. El sermón expositivo consiste en la buena comunicación de la palabra de Dios a la congregación. Por eso el predicador primero debe investigar fielmente el texto bíblico, luego tiene que dividir los puntos principales. El que prepara el sermón tiene que estudiar primero la idea principal del texto bíblico. Luego de conocer bien la idea principal, tiene que averiguar las ideas secundarias que le dan forma a la idea principal. Luego de estudiar bien las ideas secundarias, tiene que estudiar la forma de integrar esos elementos secundarios. Así que primero hay que averiguar la idea principal, luego las ideas secundarias, entonces el sermón podrá desarrollarse en un tema integral.
El sermón puede tener unidad desde el principio hasta el fin. A través de los elementos secundarios que logran la unidad, se diversifica el sermón. El sermón logra la unidad mediante un tema y bajo ese tema se presenta la diversidad. Hay que discernir dos cosas para preparar el sermón. Primero, el análisis del texto bíblico. Luego de analizar uno por uno, hay que integrarlos en un tema único. Análisis e integración. Esto es importante. En la integración es necesario el proceso de dividir los puntos principales del sermón. Mediante el análisis e integración dividimos los puntos principales del sermón. Entonces aparecen los puntos principales del sermón. Veamos el punto 2, la relación entre los puntos principales y el tema. El tema es un concepto que manifiesta el tema del texto bíblico. El contenido principal que quiere comunicar el predicador a la audiencia es el tema. Los puntos principales explican ese tema. Lo explicamos con este cuadro. El tema es una clara idea principal. Este tema es explicado mediante varios puntos principales. Cuando integramos bien estos puntos principales, se manifiesta mucho más claro el tema. Si vemos esta relación entre el tema y los puntos principales, tenemos que tomar algunas precauciones. Hablaremos de tres cosas. Primero, ninguno de los puntos principales deben ser idénticos al tema. En caso de que un punto principal incluya la totalidad del tema, ese punto principal no tiene razón de ser. Por eso, no está bien que un tema sea idéntico a los puntos principales. En segundo lugar, no pueden haber dos puntos principales con contenidos idénticos. O sea, significa que no debe haber repetición de contenido de los puntos principales. Cada uno de los puntos principales están en un mismo plano bajo el mismo tema. Estos puntos principales deben estar subordinados a un mismo tema.
Por eso hay incoherencia si el contenido de un punto principal incluye el contenido de otro punto principal. En tercer lugar, no hay que elegir un punto principal que no se ajuste al tema. Obviamente, según el pasaje bíblico, el texto puede incluir varias ideas. Pero si el contenido del pasaje bíblico no puede estar bajo un solo tema, hay que volver a revisar el tema. Significa que ese tema no puede guiar íntegramente la totalidad del pasaje bíblico. Entonces, en tercer lugar, hablaremos de un importante principio para dividir los puntos principales. En homilética es muy importante el principio de la división de los puntos principales. Diremos 6 cosas sobre este principio. Lo primero, para la división de puntos principales. La división de los puntos principales debe reflejar el pasaje bíblico. Como ya lo dijimos previamente, la estructura del pasaje bíblico debe estar relacionado con la estructura del sermón. Por lo tanto, cuando hablamos de la estructura del sermón, esta estructura debe surgir claramente del pasaje bíblico. Para que el sermón expositivo pueda reflejar el sentido del pasaje bíblico, hay que dividir bien el contenido del pasaje bíblico. Por lo tanto, al preparar el sermón hay que realizar fielmente la interpretación e investigación del texto bíblico. Una vez que de ese modo se obtiene la estructura del pasaje bíblico, debe coincidir con la división de los puntos principales. La estructura del pasaje bíblico debe reflejarse en los puntos principales del sermón. O sea, la estructura del pasaje bíblico se manifiesta a través de la estructura del sermón. Para dividir los puntos principales, el predicador debe darle prioridad al pasaje bíblico inspirado por el Espíritu Santo. La correcta actitud del siervo de la palabra de Dios es ser fiel al texto bíblico. Hay otro elemento más que debemos pensar. La división de los puntos principales no consiste en un simple resumen del texto bíblico.
El resumen del texto bíblico es simplemente una reseña del contenido. Esto en sí no forman los puntos principales. Por ejemplo, Jesús subió a Jerusalén, Jesús fue arrestado, Jesús murió en la cruz. Esta forma breve de describir acontecimientos no pueden ser en sí los puntos principales. Los puntos principales deben contener la idea central de la fe que se encuentra en el pasaje bíblico. Hay que expresarlo de modo que la idea espiritual central llegue a ser alimento para la congregación. Cuando la congregación escucha el contenido de los puntos principales que se expresa claramente, de la palabra misma debe surgir la idea del alimento espiritual. También hay que redactar puntos principales que lleguen al corazón de la gente con la palabra de Dios. Segundo principio de la división de los puntos principales. Los puntos principales deben ser coherentemente lógicos. El lenguaje humano es lógico. Cuando hablamos de manera lógica, la audiencia podrá entendernos lógicamente. Cuando hablamos en un orden lógico, la audiencia nos podrá entender y es posible la explicación. Siendo la Biblia la palabra de Dios, es mucho más lógico. Muchas veces cuando leemos la Biblia no entendemos lo que significa. Hay casos en que pareciera que la Biblia dice una cosa y luego otra cosa. Entonces, ¿significa que esa parte de la Biblia es incoherente? Más bien significa que yo no he comprendido el significado de lo que leo. Por lo tanto, cuando no entendemos la Biblia, tenemos que seguir leyendo e investigando detalladamente la Biblia. En particular, los predicadores tienen que poder discernir el desarrollo lógico del texto bíblico. Si discernimos el desarrollo lógico de la palabra, tenemos que redactar de manera lógica el desarrollo de los puntos principales. Para poder explicar correctamente un tema, tenemos que ser coherentes en el contenido de los puntos principales. El despliegue de los puntos principales también debe ser lógico. Cuando establecemos bien lógicamente el orden, todo el sermón llega a ser lógico. Incluso el contenido de los puntos principales deben desarrollarse lógicamente. En tercer lugar, la conexión de los puntos principales debe ser orgánico. Cada uno de los puntos principales existen independientemente. Un punto principal no puede contener a otro punto principal.
pero no significa que los puntos principales existan separadamente sin relación entre sí. Para que por medio de los puntos principales se exprese claramente el tema, los puntos principales deben estar relacionados orgánicamente. Al pasar de un punto principal a otro, todos los puntos principales deben estar bien conectados. Cuando se logra esto, todo el sermón forma diversos puntos principales y hay buena relación orgánica de estos entre sí. O sea, la estructura de todo el sermón logra armonía bajo un mismo tema. Ya dijimos que la estructura del sermón viene a ser como el esqueleto del cuerpo humano. Los huesos se conectan por medio de las articulaciones. Del mismo modo, cuando los puntos principales y sus conexiones se relacionan bien, el desarrollo del sermón fluye con naturalidad. Cuarto principio de la división de puntos principales. Hay que procurar que no sean tan numerosos los puntos principales. Algunos predicadores reformados sostienen que un buen sermón tiene 3 puntos principales. Por eso muchos aprendieron a formular sermones de 3 puntos principales. Pero no es bueno estar atado a cierto número de puntos principales. El número de los puntos principales debe ser determinado absolutamente por el texto bíblico. Según el desarrollo lógico del texto bíblico del sermón, puede haber 2 o 3 puntos principales. Dependiendo del contenido del texto bíblico del sermón, cambian los puntos principales y su cantidad. Pero una cosa que debemos pensar es que no es bueno que haya demasiada cantidad de puntos principales. Porque no es posible que la audiencia se acuerde de todos los puntos principales. Si hay muchos puntos principales, no se puede recordar el contenido del sermón y se hace confuso. Considero que no debe pasar los 4 puntos principales. Trato de esforzarme por predicar con 2 puntos principales en lo personal. Por eso les animo a investigarlo bien y a adoptar su propia forma de limitar este marco. Quinto principio de la división de puntos principales. Es sobre la cantidad de palabras y el largo de las oraciones para expresar los puntos principales.
Cuando describimos los puntos principales, no es necesario que estemos muy atados a cierta cantidad de palabras o largo de oración. Lo que sí es necesario es que para lograr unidad entre los puntos principales, las palabras y su cantidad, y las formas gramaticales sean similares entre sí. Esto en sí mismo no es lo importante, pero que el punto principal no sea tan largo, en lo posible que sea breve y fácil de recordar. Hasta ahora hablamos sobre la división de los puntos principales. Luego, en segundo lugar, hablemos de la introducción del sermón. Primero, la importancia de la introducción. La introducción cumple la función de atraer la atención de la audiencia hacia el sermón. La audiencia estuvo cada cual disperso en sus actividades durante la semana y se ha congregado el domingo. Es necesario una buena introducción para refrescar el corazón disperso de la audiencia y atraer su corazón hacia el sermón. Una vez que el predicador investigó fielmente el pasaje bíblico y redactó claramente el tema y los puntos principales, debe formular la introducción. Si de haber estudiado lo suficiente para los puntos principales no se puede tratar la introducción, sin haber estudiado lo suficiente para los puntos principales, no se puede tratar la introducción. Por eso, primero, les hablé sobre la división de los puntos principales. Luego de eso, estamos hablando sobre la introducción. A través de esta introducción queremos que la audiencia se interese en el texto bíblico. Para atraer la audiencia hacia el tema del sermón, un método es hablar de cierto elemento fundamental del texto en la introducción. A veces también está bien que el predicador explique las razones por las que eligió este pasaje bíblico. En ciertos casos también es viable, como introducción inicial, usar algunas situaciones que están ocurriendo en la actualidad. Pero sobre todo, lo más importante es que la introducción anticipe a la audiencia sobre el enfoque del sermón. De este modo se llama la atención de la audiencia para que escuche el sermón y la introduce al cuerpo del sermón.
Hay que procurar por medio de la introducción que la audiencia quiera escuchar el sermón. Si en la introducción no se logró atraer la atención de la audiencia hacia el sermón, es muy difícil recuperar la situación hasta que termine la prédica. ¿Qué debemos hacer para predicar bien? Hay que lograr que la audiencia sienta que el sermón tiene que ver directamente con ellos. Tienen que sentir que el predicador está tratando un asunto importante. Cuando se siente esto, la congregación se concentrará en el sermón. ¿Qué hay que hacer para que sepan que el contenido del sermón y sus vidas están muy relacionados? Esto tiene que ver con la aplicación. Se logra la correcta aplicación si el contenido del sermón está relacionado con la vida de la audiencia. Esta clase de aplicación comienza desde la introducción. La aplicación no se trata solamente durante el cuerpo del sermón, sino que hay que pensarla desde la introducción. No importa que no seamos excelentes predicadores. Es necesario que investiguemos las dudas y dificultades que tiene la audiencia. Entonces, en segundo lugar, ¿cuáles son algunas precauciones que debemos tomar en la introducción? Hablaremos de 7 asuntos. La primera precaución: la introducción debe ser breve. Si la introducción es muy larga, la congregación se cansa. Si ocurre esto, se pierde el interés por el sermón. El predicador tiene que lograr que la audiencia se concentre en el tema del sermón. Si la duración del sermón fuese de 30 minutos, la introducción debe ocupar no más de 5 minutos. Segunda precaución: en la introducción hay que usar expresiones simples y sencillas. No hay que usar palabras muy extravagantes. Tercera precaución de la introducción: hay que usar expresiones precisas. De hecho, las expresiones deben ser precisas en todo el sermón, pero en general, en especial, en la introducción, el predicador debe dejar en claro su intención. Cuarta precaución: no hay que entrar en discusiones, críticas, reprensiones. Las discusiones y reprensiones cierran el corazón de la congregación. En la congregación hay personas con diversas ideas. En especial, el predicador no debe criticar a los demás. El juzgar genera resistencia en la audiencia. Las reprensiones y advertencias pueden surgir con naturalidad durante la aplicación luego de interpretar el texto bíblico. El predicador debe esforzarse
para que a través de la Biblia el corazón de la audiencia sea reprendida y cambie. No es buena actitud que el predicador pretenda reprender y cambiar a la audiencia con sus propias palabras. Quinta precaución. Hay que evitar citar frases de famosos. No es bueno que el predicador use expresiones para verse muy sabio frente a la audiencia. No hay que anteponer las palabras de la sabiduría humana antes que la palabra de Dios. Sexta precaución en la introducción. El contenido de la introducción no debe repetirse con el contenido del cuerpo. El asunto de la introducción no debe repetirse con ninguna parte de pasaje bíblico. De ser así, la introducción se repite con el contenido del sermón en sí. Si ocurre eso, dejaría de ser una introducción. El contenido de la introducción tiene que estar relacionado con el objetivo y el tema del sermón. Es importante que la introducción cumpla la función de guiar hacia el objetivo y tema del sermón. Séptima precaución de la introducción. No hay que empezar con ninguna excusa del predicador. El predicador tiene la tendencia de excusar su situación. Con esto pretende que la audiencia comprenda su situación. Pero esto no va más allá de pedir lástima a la audiencia. Las excusas del predicador no logran conmover a la congregación. Hasta ahora hablamos sobre la introducción del sermón. El comienzo es muy importante en todos los asuntos. Del mismo modo, la introducción del sermón determina el éxito o fracaso del sermón. Aquí terminamos la 10ª clase de homilética. Muchas gracias.